Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a las buenas nuevas para todos. Gracias por estar en sintonía. Buenas nuevas, Padre. Buenas nuevas para todos. Gracias. Y para todas. Todos y todas. La Real Academia de la Lengua dice que todos es un término inclusivo y el idioma no lo ha cambiado. No obstante, lo que hablan de que es exclusivo y que no es inclusivo, la Real Academia dice que incluye el término femenino. Claro. O sea, el feminismo también, o la feminidad. Se pueden usar para ambos, pues. Entonces, decir todos y todas es una expresión errada, dice la Real Academia, pero estamos en un tiempo en que no se respeta nada y cada uno piensa que tiene la razón por ideología o por criterio. Que quieren cambiar la Real Academia también. Así. Ya hemos perdido hasta el respeto en eso. Se puede decir, por ejemplo, caballeros y damas, porque son dos términos distintos. Y el caballero no incluye a las damas. Pero tú no puedes decir los taxistas y las taxistas. No, los taxistas y las taxistas. El término taxista incluye también a un hombre como una mujer que conduzca un taxi. Claro. Pero bueno, ya eso se ha aclarado tantas veces. Digo, voy a seguir el todos y todas para que nadie se sienta ofendido ni excluido, pero es que el término incluye. No hay por qué sentirse ofendido. Igual también siempre el taxista es una expresión que hace referencia al femenino, porque termina en as, pero está aplicado a los masculinos también, a lo masculino. Entonces, sí, por eso hicimos buenas nuevas para todos. sí, ahí incluye a todos y a todas, incluye, pero bueno. Sí. Padre, ¿cuáles buenas nuevas nos trae para todos? Eso es interesante. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando de la novena de aguinaldos. Sí, y del desayuno. Fíjate que hoy escuché una cosa que me dejó así como preocupado, ¿no? Que una persona dice que no iba porque después la Navidad la iba a agarrar cansada. Pero es que esa es la idea. Porque, voy a aclarar lo que acabo de decir, es penitencia. Y la penitencia no trae cansancio, la penitencia trae alegría, trae bienestar espiritual. Pero si humanamente uno dice, yo no voy porque necesito dormir porque viene la Navidad, no hemos entendido el sentido de la penitencia. ¿Qué trae el ayuno? Alegría, paz. No, yo no ayuno porque después me siento cansado. Entonces no hemos entendido que es todo lo contrario lo que me va a dar el ayuno. Lo mismo ocurre cuando uno se priva del sueño. Sí. Si yo me privo del sueño, eso me va a traer alegría, paz, me va a quitar el mal humor. Pero es que la gente padre, no ve el sentido de la vigilia. Esto es una vigilia. Muchas personas se me han acercado inclusive y me han dicho, pero ¿cómo hay tantas personas en esa misa de las 5 de la mañana? Y yo les explico, y que mire, lo que pasa es que el Padre ha explicado por qué es el sentido de la misa. Para ofrecerlo, como usted dice, en penitencia, para ofrecerlo por alguna intención especial. Muchos quieren vivir la novena, pues con el corazón, también Sí, para reparar nuestros pecados. Esto no significa que no haya momentos en que uno se sienta cansado, agotado también, así pero en el fondo hay una alegría impresionante y sanación, porque es un sacrificio que uno le está ofreciendo al Señor, y el sacrificio tiene un valor. Si decimos que el sacrificio no tiene valor, entonces caemos en la herejía. O sea, nosotros fuimos salvados por la voluntad de Jesús y no por su sacrificio. Eso es herético, porque es la voluntad de Jesús de ofrecerse más el dolor que Él soportó y el privarse del placer, el negarse al bienestar, fue lo que a nosotros nos salvó, ¿no? Porque hemos sido salvados por el sufrimiento de Cristo. Entonces, privarse uno del sueño
privarse uno de los gustos. del descanso que es necesario, tiene un valor. Eso es penitencia por nuestros pecados. Ahora, si hay gente que siente que no necesita hacer penitencia por su pecado, bueno, está bien. Respetamos, se esa respeta. es su manera de pensar. El Catecismo de la Iglesia enseña que hay que hacer penitencia por nuestros pecados. Penitencia interior, que es el arrepentimiento, la búsqueda de Dios, y la penitencia exterior, corporal, que es privarse del sueño, que es privarse de los alimentos, privarse de los manjares, privarse de muchas cosas. Muchos sacrificios. Entonces, hacemos una novena penitencial. Dormimos poco. Que eso nos va a cansar a llegar a la Navidad, es todo lo contrario. Uno llega con una energía impresionante, porque como te habituaste a dormir pocas horas, recibiendo la gracia del Espíritu Santo temprano en la mañana, porque una persona me decía, no, pero padre, es que esa novena tiene una fuerza, claro, tiene una fuerza que no tiene ninguna otra novena durante el año por el sacrificio de levantarte todos los días y dormir 3, 4 horas todos los días. Es un sacrificio. Obviamente, Jesús ve eso y Dios lo sabe recompensar. Dios todo lo ve, sí. Padre, me decía una religiosa con la que estaba en estos días comunicándome, que está en Venezuela, dice que se levantan a las 3:30 y en Puerto Rico también. Sí, en otros países. Y en República Dominicana, en el interior también se hace. Es una novena de sacrificio al Niño Dios por nuestros pecados, que es en conexión también con aquello de estar en vela, ¿no? Ahora, si no hacemos ningún sacrificio en torno a este tiempo, no hemos entendido el significado del Adviento. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, no. Lo que digo que forma parte del Adviento, o sea, del sacrificio, Sí. la privación del sueño, ¿no? Sí, el ayuno, porque el Adviento es tiempo de ayuno. Toda la liturgia nos invita a eso, ¿no? No es que tampoco estamos inventando algo, sino que este es el tiempo para eso, ¿no? Sí. Y también muchas personas me decían, bueno, la verdad que cuando yo me levanto, hay muchas veces que digo, me quedo o no me quedo, pero usted sabe, hermana, por qué yo lo hago, porque yo lo estoy haciendo por una intención especial. Levantarse cada mañana a pensar, capaz que lo está ofreciendo por alguna familia o por algo personal. Entonces eso los mueve más a levantarse, o sea que la parte humana no es que no fallemos, sino que hay una intención. También un sacerdote me decía, pero ¿por qué no lo hacen a las 6 para que todo el mundo lo vea? No, pero es que la idea es que el que está en casa también se levante y haga sacrificio. También, sí. ¿Por qué no? Ah, no, que los enfermos se levantan. No, los enfermos son los que más temprano se levantan porque se acuestan, están durmiendo desde las 6, 7, 8 y a veces en las tardes. Entonces es hacer un sacrificio. Yo me voy a levantar a una hora diferente para seguir una novena, ¿no? Pero en fin, mire, en otros tiempos esa era la hora en que uno se levantaba, ¿no? Exacto. A las 4. También pero el enfermo en casa a las 5 ya. Que cuando uno ve, por ejemplo, la transmisión, los que lo ven que todavía es de noche. Entonces, también como usted decía, el celebrar la Eucaristía a esa hora de la madrugada es como ya vivir esa Nochebuena, ¿no? Recordar que Jesús nació de noche, ya entrar en ese ambiente, que Jesús vaya abriendo el corazón, pues. Porque de verdad que es distinto celebrar la misa a las 5 que a las 8, póngase, de la mañana. Porque realmente uno siente un ambiente diferente, un ambiente navideño, que me invita a recordar a Jesús, al niño Jesús. Ahora, tú sabes que el Padre Pío siempre celebró la misa a las 5 de la mañana. Y si tú querías ver al Padre Pío, tenías que madrugar y hacer una cola con frío. Imagínate de lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero, en el Gárgano. Invierno. Eso es bajo cero. Y la iglesia pequeña, y entonces entrar allí para ver al Padre Pío celebrando la misa, y él nunca cambió la misa, 5 de la mañana. No sabía. No podías ver al Padre Pío celebrando la misa si no estabas ahí a las 4:30, y gente que venía de todas partes del mundo. Ahora, esto lo digo porque imagínate, para ver al Padre Pío, pero para Jesús no, para Jesús no. Pero así es la cosa, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, Padre. Padre, ¿y vamos a hablar de la Virgen? Claro, porque vamos a hablar de la Virgen con la Biblia en mano.
Busquemos la Biblia entonces. La Biblia en mano. La Biblia. Y yo quisiera, bueno, vamos a hablar hoy, el lunes también, de un tema que a mí me fascina, que es el parto virginal. Mire, la Iglesia declaró un dogma de fe. Cuando digo declaró un dogma de fe, esto hay que explicarlo. Esto no es que porque habían corrientes gnósticas o porque habría protestantismo o porque quería reafirmar una devoción especial. El dogma es una verdad revelada por Dios, no es una verdad revelada por ningún papa, ni por unos teólogos. El dogma es una verdad revelada por Dios. Entonces la Iglesia está diciendo que Dios mismo ha revelado esto. Ahora, cuando se da una definición, la Iglesia no enuncia dogmas, es Dios el que revela dogmas. La Iglesia lo que hace es declarar o es hacer una definición desde su magisterio. Lo presenta. ¿Por qué? Porque dentro de la misma Iglesia hay corrientes a veces raras. Entonces la Iglesia lo que hace es unificar un pensamiento teológico que está desde el principio. Entonces, porque a veces también esto del dogma, o un tema también muy bonito, que fue el tema de la tesis doctoral de Monseñor Magrat, la evolución del dogma, también es un término y un concepto interesante, que a veces no lo manejamos y los hermanos no católicos o un católico piensa que un día al Papa se le ocurre hacer una definición dogmática, y lo digo a diferencia del dogma de la Asunción, que fue consultado, que se hizo una comisión, y el Papa define una verdad revelada por Dios que está desde el principio. Pero hay otros dogmas, por ejemplo, la virginidad perpetua de María. Esto sí, hubo concilios que lo definieron. O la maternidad divina de María en el año 431, en el concilio de Éfeso. Pero antes que se definiera o se aclarara o se promulgara, ya era una verdad creída, celebrada y predicada. Pero dentro de la misma Iglesia habían herejías. Entonces, por eso hay que aclararlo. No había necesidad si no hubiera un patriarca o un obispo que comenzara a estar diciendo cosas, no en torno a la Virgen, sino en torno a Jesús. Y yo quiero aquí aclarar que esas definiciones dogmáticas, en donde se habla de la participación de María en la eclesiología, no se definieron por la Virgen, sino por Jesús. Esos 4 dogmas, el de la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción, sobre todo los 3 primeros, están en función de la cristología y no de la mariología. Y eso es lo que vamos a hablar en este espacio. Está bien. Padre, entonces... ¿Ya se fue el primer bloque? Ya se fue el primer bloque. No me diga, pero si no hemos ni empezado. Se va el tiempo rápido, Padre. Oye, mañana hay desayuno Dinsan, porque todos los días estamos cambiando el desayuno en la novena de aguinaldos. No, usted dijo que iba a ver, yo no sé. Ya estoy esperando. Que la Santa Providencia. No, mañana desayuno americano. Bueno, está Hoy bien. era tableño. Para el domingo, pues. Muy Día bien. solemne. Ah, puede ser. Vamos a un cambio y volvemos. Estamos de vuelta con ustedes en las buenas nuevas para todos. Vamos entonces a... Sí, no vamos a hablar de definición dogmática, porque las definiciones dogmáticas es un punto culminante de algo que ya está en la tradición y que no tiene que ver con herejía, sino con una tradición bíblica y patrística.
Si alguien dice que la iglesia define un dogma porque habían herejías internamente, como yo incluso lo acabo de decir, está pasando por alto una tradición bíblica y una tradición patrística que hubo, que no tiene que ver por refutar una idea. Y eso es lo que queremos hablar aquí, ¿no? Sí. Vamos yo propongo que ustedes busquen en su Biblia Isaías 7. Isaías 7. Biblia en mano. Todos hermana, con Biblia. ¿Tiene su Biblia ahí? Ya aquí está. Isaías 7, 14. Y el otro texto que vamos a buscar es Mateo 1, 22. Mateo 1, 22, vamos a hablar de los textos. Primero voy a decirle cuáles son los textos y después vamos a aplicar. Isaías 7, 14 y Mateo 1, 22. Isaías 7, 14, Mateo 1, 22. Dice Isaías 7, 14. Dice, volvió Yahvé a hablar a Ahaz, diciendo, fíjense que es Yahvé, por medio del profeta Isaías, Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz, diciendo, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Sheol o en lo más alto. Pídela, por cualquier parte, en el abismo, en lo alto, en el cielo. Pide un signo extraordinario, pídelo. Dijo Ahaz, no la pediré, la señal, el signo. No tentaré a Yahvé, porque Ahaz dice, yo no tengo necesidad de signo, porque yo creo en Dios, yo soy un rey piadoso, ¿para qué voy a estar pidiendo signo? Porque Israel, más que todo Judá, se encuentra en un momento de peligro, porque los asirios están amenazando de invadir. Y ya el rey Ahaz sabe que esto significa muerte o vasallaje, o bien ir al exilio. Entonces, sus hermanos, porque en este tiempo el reino de Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Judá. Aquí el rey es Ahaz. En el reino del sur, el reino del norte está Israel. Esto es complicado hablarlo en 2 minutos. Hay 2 reinos, Israel se ha dividido. Y entonces viene Sennacherib, invade el reino del sur, el del norte. Acá ocurre algo similar. Hay una coalición siro-efraimita del reino del norte que se alía a los asirios para invadir Judá, cuya capital es Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa con la dinastía davídica? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir la profecía de Natán? ¿Qué va a pasar si ahora los paganos nos invaden? Entonces Isaías le dice, pide al Señor un signo de que la dinastía continuará, pues la sucesión del árbol genealógico de David a partir de la profecía de Natán de 2 de Samuel 7:14. Entonces eso es lo que está pasando aquí, lo resumo, ¿no? Estamos leyendo desde el 10, ¿no? Desde el 10. Dijo Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. Ya, pues ya, yo sé que Yahvé está con nosotros. Entonces dijo Isaías, pues escucha, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les va a dar una señal. Aunque tú no pidas la señal, Dios va a dar una señal. Tranquilo, sí va a venir el caos, ustedes van a ir al exilio, todo lo que quiera, pero la profecía davídica se va a cumplir, el árbol genealógico de David continuará, esa descendencia de David, dice. He aquí está la señal, aquí está el signo, dice, he aquí, este es el signo por excelencia, dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, que uno de los signos mariológicos de sentencia segura, certera, es este. Hay otros, el de Miqueas y el de Génesis. He aquí, pues bien, el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí una doncella, ahí viene el punto. Una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Pues, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos 2 reyes te dan miedo. Esa es una aplicación inmediata a Ezequías, el segundo rey, pero no se cumple en plenitud. ¿Y por qué no se cumple en plenitud? Porque la mamá de Ezequías no fue la Almaj. Aquí hay un término específico que nosotros tenemos que ahora Comprender. estudiar. Sí. La Almaj es el término que usa Isaías en el hebreo. Ahora, vámonos al Evangelio de Mateo para continuar porque el tiempo nos está cayendo encima. Dice Mateo, todo esto se cumplió cuando José recibe en sueños a un ángel que le dice, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque la criatura que ella tiene es obra del Espíritu Santo. Entonces aquí Mateo está citando a Isaías 7:14. Dice, esta es la profecía del Mesías que se cumple. Fíjense que en el Antiguo Testamento ese texto es un texto mesiánico. Hay que descartar a Ezequías. Es un texto mesiánico porque está anunciando la venida del Mesías que va a reinar. Va a reinar y su reino será un reino particular porque va a gobernar en justicia, a diferencia de los otros reyes de Israel. Dice Mateo en capítulo 1, verso 22, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Aquí vamos a aclarar esto, ¿no? ¿De dónde Mateo saca esta cita? Está utilizando, que es la versión que usan los evangelistas. Los evangelistas estaban utilizando la versión de los 70. Esto es una traducción del Antiguo Testamento que se conocía en la época de Jesús, de los 70 sabios que un rey había mandado, lo voy a decir brevemente, a traducir del arameo, del hebreo, al griego. Se conoce como la traducción de los 70. Entonces, en el tiempo de Jesús, esta profecía era considerada como una profecía mesiánica que anunciaba la venida del Mesías. Aquí aparece en griego la palabra, obviamente, de una virgen. La señal que Isaías les da, que es una señal portentosa, que Dios va a hacer, que una virgen concibe virgen, una virgen concibe. Ahora, yo no sé en la historia de la humanidad cuántos casos se han dado de una virgen que queda encinta. Ninguna. El único caso es el de la Virgen Santísima. Esto quiere decir que la Virgen estaba en la mente de Dios 720 años antes de Cristo. Predestinada. Ahora, no quiero referirme tanto a este texto, simplemente para que los televidentes vean que este texto lo está utilizando San Mateo. Y que San Mateo conocía la versión de los 70 porque de ahí es que lo toma. Ahora, lo que quiero volver es sobre la profecía de Isaías. Aquí la Biblia de Jerusalén traduce por doncella. Hay 3 términos hebreos para hablar que se pueden traducir como de virgen o de mujer joven. El primero, la almaj. El segundo, la betulaj. Y el tercero, la naaraj. ¿Qué es una betulaj? ¿Y qué es una naaraj? Yo digo, porque también algunos dicen que yo invento. Bueno, aquí tengo un texto, un libro de la BAC, que es una edición seria. Esto está escrito, este textos, esto viene después, porque esto es... El título. Este es
esto lo voy a explicar en el próximo encuentro. Este es el texto de la patrística del primer siglo y el segundo siglo, cómo hablaron de María. O sea, esto es hermosísimo. También aquí están los padres apostólicos. Cómo hablaron ellos de la concepción virginal, del parto virginal y de María siempre virgen. O sea, de los dogmas. Sí, pero que quiero referirme, aquí tengo, perdón, el que acabo de decir es este. María en la patrística de los siglos segundo y tercero. A ver si nos pueden hacer aquí un acercamiento y, que lo pueden comprar. Esto es José Antonio de Aldama Jesuita. Aquí está. María en la patrística de los siglos I y II. Como los padres de la iglesia del primer siglo, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo, vivió y conoció a San Pablo y a San Juan Evangelista, habla de la virginidad durante el parto y antes del parto y después del parto de la Virgen como María Madre de Dios. Y también nos habla de este libro, de los símbolos apostólicos también, ¿no? Del credo. O sea, yo lo recomiendo porque es un libro muy bonito. Bueno, estos son libros ya para estudios de Mariología. Que la iglesia los recomienda también. Por ¿no? supuesto. Bueno, ahora voy aquí a hablar de este libro, Historia Salutis, serie monográfica de teología dogmática, de José Antonio de Aldama, del mismo autor de más Cándido Pozo, jesuita, y Jesús Solano, jesuita. Ojo, ya lo prediqué esta mañana, lo digo ahora. Dice, puede preguntarse por qué Isaías ha utilizado la palabra almaj en lugar del término betulaj, que significa virgen, incluso en virtud de su propia etimología y por ello sin posibilidad de duda. ¿Cómo se dice virgen en hebreo? Betulaj. Betulaj. Ya, virgen, pero no dice nada acerca de su edad. Puede ser una mujer anciana, 50, 60, 70 años, betulaj, mujer que no ha conocido varón. Hay otro término en hebreo que es naaraj, aquí lo dice. Dice, en hebreo existe la palabra naaraj, que significa muchacha joven, pero no dice absolutamente nada de su virginidad o su carencia a ella. Muchacha joven, naaraj. Betulá, virgen, no dice nada de su edad. Naaraj, si dice de su edad, pero no dice nada de su virginidad, hay un término intermedio, almaj, que significa muchacha joven, virgen. Y es la misma Biblia que lo va a utilizar en varios textos en el Antiguo Testamento aplicado a muchachas vírgenes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Que el signo por excelencia que Dios va a dar en medio de una crisis en que se cumplirá la profecía de 2 Samuel 7:14 de un descendiente de David, el signo es que una virgen va a quedar encinta siendo virgen. Ese mismo pensamiento estaba en los padres de la iglesia. En el próximo programa voy a leer los textos de San Ignacio de Antioquía, de San Justino y de San Ireneo. Son padres de la iglesia. Patrística. Y hay otro texto que quiero aquí aplicar, pero ya ese no habla de la concepción virginal, sino habla del parto virginal, que es el que a mí más me gusta, que es 1 Juan 1:13. Y lo he dicho varias veces y hoy lo voy a leer después con la patrística y con otro libro de otro jesuita, Ignacio de la Poterí, donde se dedicó a estudiar este tema en la patrística. La patrística es el estudio de los padres de la iglesia, los primeros siglos del cristianismo, sucesores de los apóstoles. El verso 1:13 del Evangelio de San Juan está mal traducido. Esto está mal traducido aquí en la Biblia de Jerusalén. Pero aquí lo aclara porque dice,
vamos a ver el número 13, dice, tiene su Biblia y dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Está hablando de los cristianos. Pero en el prólogo de San Juan, en ninguna parte se está hablando de cristianos. Se está hablando de San Juan y se está hablando de Jesús, la palabra hecha carne. Entonces ya eso nos da a decir, ve acá, que hay algo que puede prestarse a duda. ¿Qué pasa? Que ese verso 13, el original que escribió San Juan, lo que dice textualmente es, el cual no nació de las sangres, ni de deseo de la carne, ni de deseo de ningún hombre, sino que nació directamente de Dios. Y eso lo vamos a ver en la patrística. O sea, que Dios mismo estaba asistiendo a su hijo en el momento del parto de la Virgen, y cuando María dio a luz a Jesús no hubo derramamiento de sangre. ¿Qué pasa? Que como no es, muchas veces esto no se estudia en una universidad porque no se estudia Mariología, no se conoce el error que hay aquí. La misma Biblia de Jerusalén, de esta que tengo, dice abajo que la mayoría de los manuscritos antiguos, eso es lo que expliqué en el encuentro anterior, hablé de manuscritos, de estos papiros. Los más recientes a nosotros traducen el plural, hablando de los cristianos, pero los más antiguos utilizan el singular, que son pocos, claro, porque se perdieron, que es el que viene directamente de la pluma del evangelista San Juan, o de la comunidad de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ese era el texto que se utilizó en los diferentes círculos patrísticos y en las primeras comunidades cristianas, que fue el trabajo que hizo el padre Ignacio de la Potería, especialista en Biblia, uno de los más grandes biblistas que hemos tenido en el siglo XX. El padre Ignacio de la Potería lo aclara, ¿no? O sea, aquí se está hablando de un parto en que no hubo derramamiento de sangre. Si a mí, uno por ahí dice, pero es que la Biblia dice, pero es que esa Biblia está errada porque eso es una versión incorrecta. El manuscrito original está en singular y no en plural. ¿Usted me entiende lo que? Sí. Porque lo estoy diciendo así que la gente... Después lo voy a demostrar con el estudio de la patrística. Que se explica más en el parto porque es un parto milagroso. Pues. Es un parto, esto es lo que estoy diciendo. Que es el milagro de la Navidad aquí también. Hay un milagro. El milagro de que la Virgen quede encinta sin concurso de varón. Uno. El milagro que la Virgen da a luz sin perder su virginidad. O sea, que lo que nosotros celebramos en Navidad no es solamente el hecho de que Jesús nace, sino que Jesús nace de una manera milagrosa, a diferencia de todos los demás cristianos y de todos los demás seres humanos. Ahora, si Jesús hubiera nacido con la Virgen, dolores de parto, y hubiese habido sangre, no hubiese pasado nada. No hubiera pasado nada, yo no veo, en eso no veo ningún problema. Sí, porque es algo humano. Pero ¿por qué voy a decir algo que no ocurrió? ¿Porque en mi razón no entra o porque no me lo enseñaron? No. O por no querer creer, pues también. Ahora, el dogma de la Iglesia Católica, y está en el Catecismo, y es lo que enseñó San Agustín, y es lo que enseñaron los padres antiguos, desde San Ireneo, San Justino, San Ignacio de Antioquía, la tradición apostólica, etcétera, y lo voy a leer aquí de este libro de la Vaca, es que fue algo milagroso porque Dios quiso. Es que Dios no puede hacer lo que Él quiere, pues. Pero mira tú, Dios sí puede crear de la nada. Dios puede crear el universo. Dios puede crear el Sol y alrededor del Sol que giren los planetas y alrededor de los planetas que giren los satélites como la Luna. Pero no puede hacer, porque no puede, no tiene el poder para hacerlo, sacar a un niño de un vientre sin que la madre pierda la virginidad. Eso, Dios no tiene el poder para hacer eso. Es la razón de nuestra fe también. El punto es que Dios lo quiso anunciar como algo portentoso, algo milagroso que Él iba a hacer para intervenir de una manera prodigiosa en la historia de la humanidad. Sí, porque es algo grande, muy grande. Entonces, y cuando la Virgen, esto es otra cosa, ¿no? Que hay gente que niega las apariciones de la Virgen sin haber estudiado. Cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, le dijo, yo soy la siempre Virgen María,
Madre de Dios. Y siempre Reafirma lo será. tanto el dogma de su virginidad perpetua como de su maternidad divina. Y en la medalla milagrosa, la Rudbaki en Lourdes, reafirma el dogma de su inmaculada concepción, que también tiene la base bíblica. Esa es otra, Claro. que tiene la base bíblica, el fundamento bíblico. Y en la predicación de los padres, y no solo predicación, los escritos de los padres de la iglesia, Claro. de los primeros siglos. ¿Qué le parece? Me parece muy interesante conocer mucho más de la Santísima Virgen. Y bueno, vamos a seguir hablando mucho más en las próximas buenas nuevas, así que no dejen de sintonizarnos. Y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.